Saludos, querida familia, bendiciones del cielo para ti. Que el Señor te guarde siempre donde quiera que estés. Estamos estudiando la primera y segunda carta a los Corintios. Así que bueno, bienvenidos al estudio de Escuela Sabática. Y el título para hoy es Unidad en Cristo. Y queremos primeramente hablar con nuestro Dios. Señor, usted ha sido bueno en gran manera. Le pedimos su Espíritu Santo que nos ayude a entender esta lección de escuela sabática en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Querida familia, nosotros que vivimos en este mundo estamos viendo toda clase de injusticia, de problemas, de maldad. Y sin embargo, ocurren divisiones, problemas, no solamente divisiones en, en, en las iglesias, sino también divisiones en el trabajo. Y mientras exista el pecado, todas estas cosas van a ocurrir. Por eso es que hoy vamos a estudiar acerca de la unidad en Cristo, acerca de cómo Pablo pudo resolver, pudo controlar, pudo ver los distintos problemas y divisiones que había en las iglesias. Y vamos a ir al libro de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Mira, nosotros podemos ver que en la iglesia hay divisiones. Y entendemos que Lucifer creó la división porque se originó en Lucifer, cuando estaba en el cielo, dividir, tener algo paralelo. Y en realidad, por dividir, por querer hacer lo que quería, fue echado del cielo y quiere utilizar las mismas herramientas para dividir la humanidad. Nosotros podemos ver y entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios y trabajan en unidad. Y si Jesucristo nos ha enseñado a nosotros que debemos ser unidos, entonces, ¿por qué debemos nosotros, los cristianos, dividirnos? Nosotros en realidad no podemos hacer el papel o el papel de miembros de la familia de Satanás. Y usted dice, pero ¿por qué papel o miembro de la familia de Satanás? Porque aquella persona que divide, aquella persona que no quiere la unión de la iglesia, sino quiere fomentar problemas, quiere fomentar envidias, así como la iglesia de Corinto, entonces en realidad está eh, siendo un agente de Satanás. Entonces, nosotros hoy en día debemos dejar de criticar y de hablar mal de los demás y acudir a Cristo. Tenemos en realidad al mismo Señor Jesucristo como modelo de nosotros. Así que para tener unidad en Cristo, usted y yo debemos estar unidos completamente a Cristo. Si usted y yo no estamos unidos completamente a Cristo, entonces en realidad vamos a ser un estorbo para la obra. Debemos estar unidos, debemos orar, debemos estudiar la Biblia, debemos tener el amor fraternal entre hermanos. Cuando nosotros vamos para el día domingo, nosotros podemos ver una iglesia o grupos cerrados en la iglesia. Por eso Pablo exhortaba, mira hermanos, yo no quiero que haya divisiones, sino que ustedes sean perfectamente unidos. Os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire, nosotros hoy en día no debemos dejar a un lado la escritura para tener pensamientos de sabiduría humana. No, es que yo pienso que tiene que hacerse así porque esa es la lógica. Y en realidad, cuando se levanta perdón, cuando se levanta un líder y en realidad supuestamente es muy cristiano, pero trata de dividir, entonces en realidad no es cristiano. Usted y yo debemos entender que no debemos seguir hombres, sino debemos seguir solamente a Jesús. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Jesucristo es todo para nosotros. Si nosotros nos dejamos llevar por Cristo Jesús, lo que dice su escritura, nosotros vamos a estar unidos. Pero ¿por qué? Mira, ¿por qué debemos estar unidos? Es que estando unidos, usted y yo podemos vencer. Pero si Satanás divide a la iglesia con diferentes líderes, hombres que siguen a hombres, la iglesia va a fracasar. Pero pareciera que la iglesia va a caer, pero no va a caer. Por eso, en el tiempo de Pablo, que le escribía la carta a los Corintios, decía, bueno, quiero decirle que cada uno de vosotros dice, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido. Nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y usted y yo debemos estar claros de que nosotros fuimos llamados para no crear divisiones. No crear divisiones, porque la unidad es el principio del cielo. Entonces, por eso Pablo hablaba con la iglesia de los Corintios, y le decía, mire, eh, pienso que en ustedes hay, o sea, es que había tanto problema, ustedes son eh, llenos de avaricia, llenos de maldad, la iglesia estaba llena de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de fornicación, borracheras, lujurias, lascivia. O sea, había tanto problema en la iglesia y la única solución era presentar a Cristo Jesús resucitado. Cuando la iglesia se enfoca en la meta, obtiene la victoria. Si usted y yo como cristianos nos enfocamos en la meta de ser como Jesús, podemos tener la victoria. No podemos entrar en pleitos, en borracheras, en contiendas. La iglesia debe despertar. La iglesia debe estar unida con Cristo. Hoy en día nosotros deberíamos estar orando, estudiando la palabra de Dios, porque estamos en los tiempos finales y en realidad necesitamos tener una consagración a Dios hoy que estamos vivos para tener la mente de Cristo. ¿Sí? Necesitamos usted y yo tener la mente de Cristo. No podemos estar nosotros divididos, porque en realidad debemos tener un solo pensamiento. Estos grupos cerrados, estos grupos lo que causa es problemas. Estos grupos lo que causa es división en la iglesia. Queridos hermanos, cuando estemos en las juntas de iglesia, debemos estar más que unidos completamente, orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a tener un mismo sentir, a hacer un mismo sentir,
porque Satanás se introduce o entra en las juntas de iglesia para dividir, para molestar, para difamar, para crear divisiones, chismes, peleas entre hermanos, y eso en realidad es lo que Dios no quiere. Cuando nosotros vamos al día lunes, dice centrados en Jesús. Usted y yo debemos entender que usted y yo debemos hablar una misma tonalidad. Seamos un mismo sentir. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso es que usted y yo debemos parecernos a Cristo completamente. No podemos parecernos a Cristo cuando pasamos más tiempo en las redes sociales mirando cosas que no edifican. No puedo yo tener la mente de Cristo y vivir conforme al Espíritu cuando en realidad estoy más lleno de la parte mundanal que de lo espiritual. No puedo estar centrado en Jesús cuando discuto con mi familia, con mi esposa, con mis amigos, con mis vecinos. No puedo tener la mente de Cristo cuando en realidad estoy discutiendo con mis amigos de mi trabajo. ¿Qué pienso yo acerca de mi prójimo? ¿Tengo la mente de Cristo? Oye, en realidad hay que pensar, si para yo tener la mente de Cristo debo pasar con Cristo. Pablo estaba bien enfocado. La meta de Pablo era estar centrado en ser como Jesús en carácter. Usted y yo debemos estar centrados en la mente de Cristo, centrados en estudiar a Cristo, cómo era Cristo. Y aquí se resuelven todas estas cosas. Los problemas de la iglesia de Corintio se resuelven es teniendo la mente de Cristo. No chismeándonos, no criticándonos unos a otros, siendo totalmente de un mismo sentir. No pisoteándonos unos a otros, porque en realidad usted y yo debemos estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Las opiniones de los demás debemos llevarla a Cristo. Si usted tiene un problema, si sentimos un grave problema o una rencilla, o si sentimos envidia por un hermano, debemos llevar todas estas cosas a Cristo Jesús, porque en realidad usted y yo debemos tener la mente de Cristo. Por eso Pablo exhortaba a los corintios: os ruego ser, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo de una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira, en realidad nosotros debemos tener en mente hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Tener la mente de Cristo es lo ideal para usted y para mí en estos tiempos. Para el día martes, sabiduría y madurez. Mira, nosotros hoy en día debemos tener en cuenta que al estudiar la palabra de Dios adquirimos sabiduría, y esa sabiduría viene del cielo. Y cuando la sabiduría viene del cielo, usted y yo podemos entender de que en realidad somos del pueblo de Dios, y Dios tienen esa sabiduría que viene de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿cómo adquiero yo la sabiduría? Pasando tiempo con el Señor Jesucristo. Debemos tener madurez espiritual. No podemos tener madurez espiritual cuando en realidad no estudiamos las Sagradas Escrituras. Por eso en 1 Corintios 3, del 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo soy ciertamente de Pablo, el otro yo soy ciertamente de Apolo, no sois carnales. Nosotros debemos ser bien maduros espiritualmente. Nosotros debemos, en realidad, ser de un mismo sentir, no siendo carnales. Si hay problemas, si hay divisiones, podemos solucionar los problemas espirituales con la parte espiritual. Lo natural no puede entender la parte espiritual. Lo espiritual se discierne con lo espiritual. Lo mundanal no puede entender lo espiritual, porque para ellos es locura. Por eso es que usted y yo de hoy en día debemos anhelar la sabiduría celestial, la sabiduría y madurez del cielo. No podemos usted y yo tener una madurez espiritual cuando no pasamos tiempo con la palabra de Dios en la oración y el estudio y la testificación de la palabra de Dios. Mira, un servicio como el de Cristo y el estilo de vida que refleja la cruz son dos cosas. Mira, usted y yo debemos ser siervos. Cristo Jesús se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy en día la lección nos enseña a que usted y yo debemos servir. Hoy en día la gente no quiere ser siervo, hoy en día la gente quiere liderizar. Líderes, no, soy el líder. No, yo soy el que debo administrar, yo soy el que debo llevar la batuta. Y para ser un buen líder debe ser un buen servidor. En el cielo los ángeles se deleitan en ayudar, en servir. Y hoy en día usted y yo debemos copiar de nuestro Maestro en ser servidores de Cristo. Y debemos reflejar también ese estilo de vida que refleja la cruz. Mira, para ser salvos, usted y yo únicamente debemos imitar a Cristo. La lección de esta semana nos enseña a nosotros a que debemos reflejar el carácter de Cristo. Debemos dejar las peleas, debemos dejar las contiendas y las divisiones. Si queremos ser salvos y queremos llegar al cielo, debemos dejar las contiendas y mirar más a Jesús para parecernos a Él en carácter. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos veremos en una próxima lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga.